Hay varias bibliotecas o frameworks para ayudar a hacer unit testing en C++. Una de ellas puede ser bajada gratuitamente el link amarillo que aparece ahorita en la pantalla. Lo primero que se puede hacer con este unit testing es hacer assertion tests. Acordémonos que yo he mencionado ya que es importante ir documentando las suposiciones que nosotros hacemos de que no es del el estado de nuestro código conforme se va ejecutando. Si nosotros tenemos una precondición o postcondición, etcétera, o sea, nosotros decimos, ok, en este punto en el programa se debe dar esta condición X. Esto debe ser cierto en este momento. De acuerdo a mi programación, esto debe ser así. Entonces, si creemos eso, manifestémoslo explícitamente utilizando algún tipo de assertion. ¿Ok? Bueno, usando esta biblioteca que acabamos de ver el nombre y de dónde se puede bajar, se pueden agrupar los tests alrededor, digamos, de suites, ¿sí? ¿Ok? Entonces, un suite sería como, digámoslo así, un agregado de pruebas, ¿sí? Con el nombre entre paréntesis. Aquí sobra decir que esto no es C++, sino que esto son macros de preprocesador, ¿verdad? Entonces este suite con el texto aquí obviamente es reemplazado por otra cosa a la hora de que el C++ se compila y entonces, pero bueno, nos da una interfaz bastante cómoda para trabajar eso sí, acordémonos los problemas posibles y las debilidades que vienen con utilizar macros, ¿ok? Este framework tiene una función que se llama expect, que se le pasa un valor booleano y esta es la precondición, ¿ok? Esto entonces, por ejemplo, en la función f que recibe un entero, nosotros esperamos que el entero sea mayor que 0 y menor que 10. Esa es la precondición. ¿Ok? Si no se da esta precondición, se va a lanzar una excepción, que es la manera correcta, acordémonos, de manejar errores. Aquí tenemos un test, ¿ok? Que se llama expect. Bueno, le podemos poner el nombre que queramos. Entonces, hacemos un assertion test, se llama check. Entonces, lo que le ponemos ahí, el booleano que le ponemos acá, ¿verdad? Debe ser verdadero. O sea que invocar la función f con 2 debe de retornar 2. ¿Qué es lo que hace? Obviamente, ¿verdad? Es lo que hace siempre y cuando pase la precondición. Porque si la precondición no pasa, entonces nunca va a llegar el hilo de ejecución, nunca va a llegar a este return. Y por eso es que ponemos este otro, check throw. El check throw es simplemente, o sea, pasamos una expresión, F10, y sabemos que no va a ejecutarse correctamente la precondición, porque estamos pasándole un 10. Entonces sabemos que va a lanzar una excepción de tipo fail fast. Entonces podemos documentar eso, que esperamos que lance esta precondición, perdón, esta
excepción. ¿Okay? De esta forma estamos documentando y haciendo nuestras pruebas unitarias. Aquí tenemos otra función de recibe entero, retorno entero, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es la función ensures, que es para tomar postcondiciones. Entonces, con la función ensure, perdón, en esta función G, después de incrementar y tenemos que el I debe estar dentro de ese rango. ¿Okay? Y aquí hacemos otro test y entonces primero hacemos el check, eso es cierto, y luego hacemos el check throw. Claro, si pasamos un 9, el 9 entra aquí, se incrementa a 10 y cuando llega a la postcondición no se cumple. Entonces lanza esta excepción. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un pequeño suite, un pequeño catálogo de pruebas en que en este caso lo que están probando es el funcionamiento de un par de funciones, F y G. Ahora, digamos, podemos hacer unas pruebas de tipos, de algún tipo definido por uno. ¿Okay? Entonces, digamos, este fue un tipo que en algún momento del curso definí, lo puse como un ejemplo. Se le pasaba un entero y entonces era una clase myInteger, ¿verdad? Y ese, con este check equal, es una forma de decir el myInt tiene el mismo valor que el número este. ¿Okay? Eso es cierto porque myInteger tenía un operador entero, o sea, un operador de conversión automática entero. Entonces, aquí cuando se siente que están buscando un entero, entonces el myInt se transforma o retorna un entero. ¿Okay? ¿Ven? Y aquí, digamos, igual, myInt se multiplica por un número. Bueno, tenemos definido el operador de multiplicación para myInteger. No, pero como tenemos este objeto myInt que puede ser transformado en un entero en forma implícita, entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces aquí hacemos un check, ¿ok? Y aquí hacemos otro test que lo que va a hacer es, digamos, irnos a los type traits, en este caso de los límites numéricos de myInteger, y que si es lo que queremos averiguar es que si es exacto, y nosotros hemos programado que sí lo es, entonces debe dar true. Y es bounded, o sea, tiene un tope, ¿verdad? Sí tiene un tope, ¿verdad? O sea, los valores enteros tienen topes, máximo y mínimo. Bueno, los valores flotantes también, en realidad, aunque son mucho más altos, ¿verdad? Ve, digamos aquí, podemos irnos a un struct interno de Visual C++ y preguntamos que si es exacto. Y queremos esto, si lo chequeamos,
como se trata de un entero, entonces el valor es exacto, no es un valor flotante. Un valor flotante no sería exacto. ¿Ok? En general, ¿verdad? Si nos vamos a number base, que es una superclase de number int base, entonces is exact es falso. ¿Ok? Esto le llamamos polimorfismo estático porque a pesar de que hay herencia, no hay una escogencia del tipo en tiempo de ejecución, sino que es en tiempo de compilación que se escoge cuál tipo se va, cuál is exact, ¿verdad? Va a ser exactamente el is exact de cada uno de estos tipos que están puestos aquí. Ahora, el narrowcast, que es un cast interesante, ¿verdad? Eh, digamos, si nosotros tomamos un entero, ¿ok? Y le hacemos un narrowcast a char, si este valor entero que le pasamos es menor a 128, entonces se va a preservar. Entonces, el check C igual 120 va a dar que es cierto. Pero si ponemos un valor n que es superior a 127, entonces el, bueno, el narrowcast eh, va a hacer un narrowcast hacia un sign char, entonces el unsigned char va a quedar en 44. Yo sé que esto parece ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Lo que sucede con este tipo de cosas es que aquí el entero eh, es un número este que es mayor a 256, que es lo que puede caber en un char, entonces hace como un overflow, Entonces, eh, al hacer el overflow, lo que hace es que circula nuevamente y pasa otra vez por cero, pasa de 255 a cero y sigue hacia adelante hasta el 44. Okay. Ahora, hay una prueba del narrow, ya no el narrow cast, sino el narrow. Okay. Okay. Ahora vamos luego a ver la programación de esto. Ven, si hacemos el 300, pero chequeamos si el valor se modificó, entonces sí, en efecto, nos va a tirar una excepción. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el significado de este es que si estamos pasando un -1, ¿sí? Y, y el -1 lo queremos convertir en un unsigned int, entonces nos va a dar un narrowing error, ¿verdad? Porque no es posible colocar un -1 en un tipo que no tiene signo, ¿lo ven? Entonces ahí nos va a dar un error, ¿verdad? Igualmente, si hacemos uso del int32, el mínimo, ¿okay? El mínimo va a ser un número negativo. Si lo tratamos de convertir a un tipo sin signo, nos va a lanzar un error. ¿Okay? Igualmente, ¿verdad? Aquí tenemos n, un número negativo, lo queremos
transformar en un tipo sin signo, nos va a dar un error, una excepción. Ahora, con relación a la clase aquella finally que vimos, vamos a ver, test finally lambda. Ok, entonces, aquí, lo que estamos haciendo es invocando la función finally y le pasamos un lambda como parámetro. Acuérdense que el finally lo que recibía era algún objeto invocable, que como se dice en inglés, un callable object, y un lambda es un tipo de callable object. Y en este caso lo que estamos haciendo aquí es diciendo que que queremos acceder dentro del lambda al i que está aquí afuera, ¿sí? Pero y que lo queremos hacer vía referencia, ¿ok? Entonces eso quiere decir que cuando este lambda se ejecute, entonces se va a invocar la función f pasándole i, pero este i se va a incrementar en 1. Entonces el i de aquí afuera se va a incrementar en 1. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo se invoca finally? Bueno, cuando el objeto, este objeto con nombre underscore, ponemos underscore porque tenemos que poner algún objeto, tenemos que poner un nombre. Entonces, para no poner un nombre eh, de más tonto, ponemos un underscore, nada más. ¿Verdad? Y aquí, digamos, pero aquí verificamos que el lambda no se ha invocado. A pesar de que acabamos de definir finally, el lambda no se ha invocado todavía. ¿Ok? Y eso es como debiera ser. Ahora, si cerramos aquí el ámbito, entonces este objeto, el objeto underscore, muere. Entonces se invoca el destructor y en el destructor se ejecuta el lambda. Entonces eso va a hacer que la i, esta i de aquí, aumente a 1. ¿Ven? Y si hacemos un check i igual 1, nos vamos a dar cuenta que es cierto. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver un caso también parecido de finally, pero haciendo uso del movimiento. ¿Okay? Igual, igual, vamos a crear un objeto, en este caso le vamos a llamar underscore 1 y le vamos a pasar un lambda, el mismo lambda que el tiro pasado, ¿ok? Y aquí adentro vamos a hacer un movimiento de este objeto invocable, lo vamos a mover a este otro objeto 2, y eso lo que va a hacer es que el underscore 1 ya no va a tener nada que ejecutar, va a quedar vacío, ¿ok? Entonces, cuando el underscore 1 se destruya, no va a invocar finally. Vean que si nosotros no tuviéramos el movimiento aquí, sería muy peligroso, porque si esto fuera una copia, menos si underscore 1 se pudiera copiar a underscore 2, entonces cuando underscore 2 llega a su muerte, invoca el lambda, pero luego cuando el primer objeto, el underscore 1, llega a su muerte, invoca el lambda una segunda vez. Y eso no era el comportamiento que deseábamos. El comportamiento que deseábamos era que se invocara una sola vez el lambda que le estamos pasando. ¿Ok?
Y aquí, bueno, estamos verificando que a pesar de que definimos el finally, hicimos el movimiento, etcétera, todavía no se ha ejecutado el finally y por tanto i sigue siendo 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? El objeto underscore 2 va a llegar a su fin de vida acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a invocar el finally. Se va a invocar y entonces i va a valer 1. ¿Ok? Si ahora tomamos nuevamente y tratamos de hacer un move de el primer objeto invocable acá hacia el segundo objeto, eh, verificamos que i está igual a 1, eso no ha variado, y ahora, ¿qué es el problema? Bueno, el problema es que el underscore 1 es un objeto que quedó vacío en esta instrucción. En esta instrucción quedó vacío, en este move. Por lo tanto, tratar de hacer otro move no va a hacer nada. Se va a pasar como quien dice, la operación nula, o sea que no hace nada, la va a pasar a 2. Entonces, cuando 2 se muera, va a ejecutar el nada y cuando el underscore 1 se muera, va a ejecutar el nada. O sea, no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, como vemos, cuando sale de este ámbito, y sigue valiendo 1. ¿Ok? Y aquí, cuando salimos de este ámbito, que cuando finalmente se muere underscore 1, pues iba a seguir valiendo el 1. ¿Oyen? ¿Ok? Aquí es, bueno, es la misma idea, misma función, pero en lugar de usar digamos, en lugar, o sea, siempre usando el finary, pero en lugar de usar un lambda, lo que vamos a hacer es que vamos a unir, a bind, ¿verdad? Vamos a pegar una función, ¿verdad? Aquí estamos pasando un puntero a la función f y le estamos pasando una referencia de la variable i, ¿ok? Entonces, i es igual a 0, pero acá entonces se va a ejecutar f y se va a incrementar y va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, vemos cómo, o sea, bind es una metafunción que nos permite conectar una función f con un parámetro, en este caso un parámetro entero. ¿Ok? En este caso, bueno, vamos a usar finally con un puntero en una función. Entonces, lo que se le pasa a finally no es un lambda, no es un bind, es un puntero a la función g. Y lo que hace esa función g es incrementar j en 1. Vean que este j está aquí afuera. ¿Ok? Entonces, después de finally, j va a ser igual a 0. ¿Ok? Y aquí, cuando muere el underscore, entonces j se incrementa y queda en 1.